Hablemos de la estructura de un antígeno. Este es un punto muy importante que deberán saber para poder empezar a adentrarse a el área de inmunología. Este es un tema muy interesante y me ha costado trabajo recopilar información sobre esto, puesto que no encontré ningún video de YouTube que te explique de forma sencilla y fácil de aprender. Así que quédate hasta el final de este video. Aquí te compartiré datos importantísimos que debes saber y otras cositas. Suscríbete, deja un like y comenta aquí abajo. Un antígeno suele ser una molécula ajena, es decir, extraña o tóxica para nuestro organismo. Usualmente suelen ser proteínas o lípidos unidos a ellas, ya que los lípidos que no están unidos a proteínas pues no se le consideran o no pueden generar una respuesta inmunológica. Están viendo aquí en pantalla a un antígeno, una representación gráfica de un antígeno en general y a un anticuerpo. Podemos definir que los antígenos son muchos, por lo tanto existirán muchas estructuras que se comportarán como uno de ellos. Tal es el caso de algunos ejemplos de antígenos como pueden ser bacterias o en el caso de los virus que son los más comunes, ¿no? Entonces, en el caso de la bacteria, este microorganismo en su totalidad se puede comportar como un antígeno, pero también algunas partes de él, como por ejemplo una proteína derivada de la bacteria, puede ser su flagelo, esta colita que ven aquí, su pared celular y el pili sexual. También las fimbrias y su cápsula también se puede comportar como antígeno. En el caso del virus, también se puede comportar la cápsula, la envoltura, como un antígeno. También la cápside y el genoma del ácido nucleico. Aquí están viendo imágenes de la inmunogenicidad. Están viendo aquí a la unión de un anticuerpo con un antígeno. También debemos saber que a mayor tamaño de esta molécula, pues el sistema inmune va a tener una gran mayor capacidad para poder reconocer a este antígeno. A mayor complejidad y heterogeneidad, existirá una mayor capacidad de reconocer a este antígeno por parte de nuestro sistema inmune. ¿Cómo reconoce un anticuerpo a un antígeno? Te lo voy a explicar de forma fácil. Un anticuerpo y un antígeno interactúan por un proceso llamado complementariedad espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una especie de anclaje, de unión entre una cierta parte del antígeno y una cierta estructura del anticuerpo. Estas ciertas estructuras se denominan parátopo para el anticuerpo y epítopo para el antígeno. La zona donde el antígeno se une al anticuerpo recibe el nombre de epítopo o también conocido como determinante antigénico, mientras que el área correspondiente de la molécula del anticuerpo es el parátopo. Quiere decir que la estructura perteneciente al anticuerpo se le conoce como parátopo. Por el contrario, el epítopo será la estructura de unión de un antígeno con el anticuerpo. Aquí tenemos otra imagen fácil también de aprender. Como pueden observar, este es el anticuerpo, ¿ok? Y este es el antígeno. El epítopo será la estructura perteneciente al antígeno y el parátopo la estructura para que se pueda unir el anticuerpo al antígeno. Aquí claramente dice lugar de unión hacia el antígeno. En pocas palabras, el parátopo es la llave y el epítopo será la cerradura de ese candado. Aquí están viendo molecularmente a un anticuerpo, que es este, y al epítopo, que es la estructura del antígeno, obviamente. Es una imagen impresionante. Ahora aquí están viendo al parátopo, esta llavecita como dijimos, y al anticuerpo, obviamente. Un microorganismo es un agente extraño y presenta diversas estructuras denominadas antígenos.
Los antígenos, para ser inmunogénicos, deben ser extraños en primer lugar y ser de origen proteico, como al principio explicamos. Debe ser mayor de 10 kilodaltones, es decir, su peso debe ser mayor a este, y con una estructura terciaria. Cada antígeno presenta estructuras de unión a el BCR o el TCR denominadas epítopos. Pueden ser de entre 5 a 8 aminoácidos. Entonces, en este caso, ¿a qué se refiere con BCR y TCR? BCR, en el caso del linfocito, se le conoce como receptor celular del linfocito B. En el caso del linfocito T, sería receptor celular del linfocito T. Estos se van a comportar como los epítopos de esta estructura de unión. Es decir, que para que el antígeno se una con el linfocito B, con esta célula, va a hacerlo por medio del epítopo y del parátopo del linfocito, que en este caso sería el BCR. En el caso del linfocito, de igual manera sería el TCR. La reacción epítopo-parátopo quiere decir que los antígenos tienen también la capacidad para combinarse con anticuerpos específicos producidos contra ellos y también con receptores de células pequeñas. Esas células pequeñas son los linfocitos B y los linfocitos T, y sus receptores serían el BCR y el TCR, obviamente. Ahora, características de los antígenos. Las características más importantes de los antígenos son la inmunogenicidad y la reactividad. La inmunogenicidad es la capacidad para provocar una respuesta inmune, estimulando la producción de anticuerpos o de células T, de linfocitos T. Por otro lado, la reactividad es la capacidad que tiene este antígeno de reaccionar específicamente con los anticuerpos o con células provocadas. En este caso están viendo a un anticuerpo monoclonal que va a reaccionar con la célula T. Están viendo aquí al CD3, linfocito T CD3, al TCR, receptor celular del linfocito T, y en este caso también están viendo aquí a el anticuerpo con la estructura del antígeno. Existe diversidad de receptores antigénicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una capacidad que tiene el sistema inmune para poder unirse a miles de millones de epítopos diferentes. Esto, a su vez, le ayuda a reconocer moléculas artificiales que no existen. Entonces, miles de receptores antigénicos existen gracias a la diversidad de receptores antigénicos que, a su vez, van a formar parte de la estructura superficial de las células. Los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, también conocidos como autoantígenos o también llamados antígenos leucocitarios humanos o por sus siglas HLA. Estos están ubicados en la membrana plasmática de millones de células. Son únicos en cada individuo y marcan la superficie de millones de células, excepto las que ya sabemos que son los glóbulos rojos. Aquí están viendo a una célula infectada y a mi linfocito T. Estamos viendo el receptor de la célula T que conoce el conjunto complejo mayor de histocompatibilidad péptido. El péptido antigénico unido a la molécula del CMH y la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad presenta el péptido. El complejo mayor de histocompatibilidad 2 al péptido, al linfocito TCD4 y al receptor de células T, al TCR. El antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad es la causa principal del rechazo de trasplantes de un individuo a otro. La función del antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad es ayudar a las células T, a los linfocitos T, a reconocer a los antígenos como extraños. ¿Cuándo superan las defensas innatas? ¿Qué pasa cuando un antígeno supera las defensas innatas? En primer lugar, este atraviesa 3 vías en el tejido linfático. La primera vía es el torrente sanguíneo, es decir, va a atravesar a un vaso sanguíneo por que éste sea lesionado, sea roto, obviamente. En segundo lugar, también puede penetrar la piel y llegar a vasos linfáticos. Cuando llegan a los vasos linfáticos, el vaso se va a encargar de atraparlos. La tercera vía es que cuando penetran las mucosas, estos son atrapados por el tejido linfático asociados a mucosas. En este caso están viendo que se llama MALT, también conocido como tejido linfoide asociado a mucosa.
Aquí también va a intervenir la inmunoglobulina A, el anticuerpo A. La inmunoglobulina A, obviamente. ¿Por qué? Porque va a estar presente siempre en las mucosas. Aquí están viendo la imagen de una lámina propia, los linfocitos intraepiteliales, ELs, la célula M, la placa de Peyer y el nódulo mesentérico. Este es un proceso también en el que va a intervenir el tejido linfoide asociado a mucosas. Aquí también están viendo otra representación de tejido asociado a mucosas. Están viendo al antígeno, a este ente extraño, que va a reaccionar obviamente con las mucosas intestinales, el sistema respiratorio, sistema urogenital, la glándula mamaria, la sangre y también con el ganglio linfático. Estas son las vías por las cuales un antígeno puede atravesar. Y hasta aquí fue el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas informado con este video. Me ha costado mucho trabajo investigar para poder hacer este video. Espero que me apoyes con un like y suscribiéndote al canal. No nada más que hablar, nos vemos en una próxima entrega.